Esta semana reapareció desde el exterior el exmagistrado de la Corte Leonidas Bustos. Durante el juicio al exmagistrado Francisco Ricaurte, Bustos aseguró que el cartel de la toga jamás existió. Su principal opositor, Luis Gustavo Moreno, le cantó la tabla en diálogo con este noticiero. Noticias Caracol investiga. De aliados a enemigos, la justicia puso en orillas irreconciliables al exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno y al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia José Leonidas Bustos. Mire, Juan David, yo creo que es muy defenderse de la clandestinidad al estilo de un bandido profesional. Yo creo que por la majestad de la justicia el doctor Leonidas debe dar la cara. Él dice que el cartel de la toga no existió. Es insólito, claro que existió. Desde su sitio de reclusión en la Escuela de Artillería, donde purga su condena por corrupción, Gustavo Moreno, el principal testigo del cartel de la toga, arremetió contra quien en el pasado consideró como su padre y mecenas en la rama judicial de Colombia. Él debe explicarle entonces al país qué hizo la mujer con la camioneta que yo le di y que apareció a nombre de ella y antes estaba a nombre mío. ¿Qué hizo con el Cartier que recibió producto de la corrupción? ¿Qué pasó con ese carro que tenía un testaferro, un BMW, y que terminó en cabeza mía? Que explique por qué los viajes al exterior. Bustos, quien salió del país hace 2 años y cuyo paradero se desconoce hoy, reapareció como si nada esta semana de forma virtual en el juicio que se adelanta contra el exmagistrado Francisco Javier Ricaurte, también enjuiciado por corrupción. Ambos están acusados de torcer expedientes en la Corte Suprema a cambio de jugosas sumas de dinero. Nunca constituí una organización criminal, ni con el doctor Francisco Ricaurte, ni con el doctor Malo Fernández, ni con Luis Gustavo Moreno. Nunca constituí ninguna organización criminal. Nunca cometí un acto irregular en el desempeño de mi cargo. Siempre obré conforme con la Constitución y con la ley. Como testigo de la defensa de Ricaurte, José Leonidas Bustos básicamente dijo que el cartel de la toga era una ficción que se había inventado su expupilo Gustavo Moreno. En medio de la audiencia, la fiscal del caso intentó averiguar en dónde estaba Bustos y cómo había hecho para conectarse a la diligencia, pero nadie supo decirle ni Bustos lo aclaró. En cambio, sí se explayó en afirmaciones para desmentir a Moreno. Jamás tuve ninguna clase de relaciones de ese tipo con el doctor Luis Gustavo Moreno, que nunca lo presenté para ningún proceso, que nunca lo apoyé en ninguna aspiración, ni a un cargo privado ni a un cargo público, que no lo recomendé absolutamente para nada, mucho menos para que atendiera casos al interior de la Sala de Casación Penal. Al considerar esa versión de Bustos como una oda al cinismo, Gustavo Moreno le dijo lo siguiente a Noticias Caracol. Eran intocables, se creen intocables. Y lo triste es que no ha pasado nada. Y lo más seguro es que no vaya a pasar nada. Uno ya en libertad por vencimiento de términos. Otros también ya casi que en libertad por el ingreso a la JEP. Procesos que no se mueven. Los más pequeños de todo este cartel sancionados y los más grandes, los máximos responsables, uno al mejor estilo de un capo en la clandestinidad, sale no para dar explicaciones sino para defender a su socio, a su secuaz de cartel, al doctor Francisco Ricaurte. Desde el 13 de mayo de 2019, la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes acusó al exmagistrado Bustos de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho por el presunto favorecimiento a 2 excongresistas que pagaron 2.600 millones de pesos al cartel. Para esa época, sin embargo, ya había salido de Colombia. El documento es así de claro. Está aprobada la cercanía de la segunda esposa del encartado con el testigo Moreno Rivera, quien vía mensaje de texto le informaba en qué momento el exmagistrado se encontraba en su apartamento y poderse reunir con él, cuando su esquema de seguridad ya no se encontraba en el domicilio, como la noche que Moreno le llevó 200 millones a José Leonidas Bustos del dinero pagado por el senador Álvaro Ashton por instrucción de Francisco Javier Ricaurte. En ese contexto de pruebas y de desafíos, Gustavo Moreno le pidió a Bustos que regrese a Colombia para encarar su pasado. Es muy triste, es lamentable. Creo que la crisis de la justicia se agudiza, se burlan. Y desde luego detrás de ellos hay personas interesadas en que esto no avance.
desde luego hay lazos de poder, hilos de poder, tratando de cobijarse para que esto no llegue hasta donde debe llegar. Regresa al país, doctor Leonidas, así como lo hice yo, a darle la cara al país. El caso Bustos fue enviado el 11 de noviembre pasado al Senado para que esa corporación determine si lo declara indigno, como ya ocurrió con el exmagistrado Gustavo Malo, y para que envíe su caso a la Corte Suprema de Justicia. El representante Eduardo Rodríguez, quien investigó y acusó a Bustos por estos hechos, fue así de contundente. El expresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Leonidas Bustos, era el cerebro de una organización criminal que actuaba dentro de la propia Corte y que traficaba con procesos. Eso fue demostrado con pruebas testimoniales, documentales y periciales. Así que yo le pido al doctor Bustos que venga y le dé la cara a la justicia y responda por esos crímenes. La abogada Claudia Ormaza, en representación de la rama judicial en este proceso, también le pidió coherencia a Leonidas Bustos y le recordó que en sus tiempos como magistrado de la Corte era bien conocido por ordenar detener procesados que podían representar un riesgo de fuga. El doctor Bustos, en sus calidades que ostentaba como exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, expresidente de la misma corporación y profesor de Derecho Penal, debía y debe cumplir y ser consecuente con todas sus actuaciones, puesto que en innumerables oportunidades fueron muchas las personas privadas de la libertad por el riesgo de no comparecencia a juicio. ¿Volverá Leonidas Bustos al país? Ese es el gran interrogante. Mientras se resuelve desde el exterior y sin que nadie le pida cuentas, Bustos sigue insistiendo en su inocencia. En la otra orilla, Gustavo Moreno, su principal acusador y antes su protegido, hoy le canta la tabla y le exige que le diga la verdad de una buena vez al país. Juan David Laverde, Noticias Caracol.